Hola, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Ayer les hacía la referencia que estamos viendo el capítulo 24 del libro de Levítico. Espero les guste la ambientación. Aquí tenemos la harina, no es harina, flor de harina. Tenemos el pan, tampoco es el pan que en la época de Israel se tomaba, se comía. Tenemos los utensilios para fabricar el pan. Tenemos la pala para extraer el pan del horno y acá tenemos un horno de los antiguos, de los que nuestros antepasados utilizaban para la cocción del pan. Un alimento muy rico y más cuando está dulce. Hoy, con esta ambientación que espero les agrade, vamos a tocar el segundo punto que nos trata en el capítulo 24 del libro de Levítico, que nos dice sobre el pan de la proposición. Dice el versículo 5, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa. Yo aquí quiero hacer referencia que era una medida que el pueblo de Israel tenía. Una efa más o menos era sinónimo de hablar de 22 litros. Entonces, si el Señor le decía que tenía que cocer cada pan de 2 décimas de efa, le calculo más o menos que entre 4 litros y medio aproximadamente para cada pan. Y eran 12 panes los que se tenían que poner en la mesa. Acá estamos ambientando, lógicamente no es la mesa. Yo quise investigar, quería conseguir una mesa. Dice que era, fíjense de qué manera estaba hecha la mesa para el pan de la proposición, para que estuviera en el altar. Dice en Éxodo capítulo 25, versículos 23 al 27, dice de qué manera era la mesa para el pan. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos. Yo calculo que más o menos entre 90 centímetros, 1 metro aproximado, y de 1 codo de anchura, de 1 codo de ancho, 45 centímetros, y su altura de codo y medio, aproximadamente 67 centímetros. Y lo cubrirás de oro puro. Aquí algo hermoso, incomparable, porque imagínense, labrada en oro puro. Y dice, le harás una cornisa de oro alrededor, le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás las molduras una cornisa de oro alrededor, y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de las molduras para lugares de las varas para llevar la mesa. Aquí nos habla de ese alimento tan rico, del pan de la proposición. Había que ponerla, nos da la idea de que continuamente se tenía que cambiar ese pan. Se llevaba a cocer, cuando ya se sacaba se traía y se ponía en la mesa del Señor, y allí permanecía 1 semana. Y era retirado ese pan pues el día de descanso, el día que el Señor había propuesto, el día que había señalado el Señor para descansar. Nos dice también este capítulo que un año, cuando muchos años después el rey David y sus soldados se encontraron en una situación de necesidad desesperada, el sacerdote Ahimelech le daría parte del pan sagrado para comer. El incidente está relatado en Primera de Samuel. Hace esta referencia porque cada semana les decía yo, les comentaba que era retirado el pan, pero ese pan
no lo consumía nadie más que Aarón y sus hijos. Ellos consumían después que se retiraba, cuando se ponía el nuevo pan. Así dice que el rey David, en esta parte dice que el rey David llegó a un lugar y tenía mucha necesidad de alimento, pero dice que ahí no encontró nada que comer y le tuvieron que ofrecer el pan que era retirado en ese momento de la mesa del altar. Y vamos a ver lo que dice Primera de Samuel, capítulo 21, versículos 4 al 6. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros. Ayer y anteayer, cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Nuestro Señor mencionó este incidente cuando sus discípulos dice que tenían hambre y estaban comiendo granos de trigo que fueron arrancados, pero dice que lo estaban comiendo en el día de reposo y fueron criticados porque no tenían que hacerlo. Mas el Señor les contestó. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Aquí vemos lo que dice el Señor Jesús respecto a esta acción. El pan y la luz que nos habla el capítulo, que es Jesucristo, lo dice en Juan capítulo 6, versículo 51, y nos dice de esta manera: yo soy el pan vivo que descendió de los cielos. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo también le daré por la vida del mundo es mi propio cuerpo. Además les dijo Jesús, y esto está en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que, hermanos, veamos lo que dice el Señor en este apartado, en este paréntesis que hace en el capítulo 24. Nos hace esa figura exacta que es el Señor Jesucristo. Él es el pan de vida, Él es la luz. Teniendo ese marco, nosotros, para nuestra vida, tenemos que brillar como Él, tenemos que tener esa sustancia rica, ese pan que alimenta. Espero, mis queridos hermanos, hayan disfrutado de esta ambientación que con mucho agrado les comparto. Dios les bendiga.